el día de hoy han sido extremas. Digamos, yo comentaba antes del programa con unos colegas que nunca se había visto esto en Venezuela y hay que decirlo así con la verdad en la mano, es decir, con los datos que hemos manejado, sobre todo los periodistas, quienes trabajamos en los medios de comunicación social. Nunca, ni en tiempo de elecciones, ni en tiempos en que ya bajaba la popularidad de Hugo Chávez y por supuesto la de Nicolás Maduro, que nunca existió realmente, para presionar a la gente a asistir a las convocatorias, a las manifestaciones, a las marchas oficialistas. Nunca ha habido la presión que en este momento está existiendo y se está poniendo en evidencia para que el ciudadano común firme. Y es porque ha habido realmente mucha resistencia a firmar algo con lo que no se está de acuerdo. Porque se ha comprobado que el ciudadano venezolano no es anti-Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos y Venezuela han sido amigos y han sido socios comerciales durante muchísimo tiempo. Y el ciudadano venezolano siempre ha querido viajar a los Estados Unidos, nunca a Cuba, nunca a los países comunistas, porque esa ha sido la tradición y la cultura del venezolano. Y eso sin necesidad y sin que eso signifique que el venezolano quiera que los Estados Unidos vengan a invadir Venezuela o quieran convertirse en un apéndice de los Estados Unidos, pero siempre ha sido así. A pesar de los 16 años de gobierno, se ha comprobado que este verbo antiimperialista, el discurso que viene heredado de Cuba y a su vez de la Unión Soviética, pues no ha funcionado en el venezolano, ni siquiera en los venezolanos, ni siquiera en los más jóvenes, porque donde menos ha funcionado la presión es en los colegios donde se intentó obligar a los niños a escribirle cartas a Obama para que derogue el decreto contra estos funcionarios del gobierno venezolano. Pues bien, el viernes mostramos algunas pruebas de esas presiones, incluyendo una grabación, por cierto, de la policía científica donde querían obligar a los funcionarios policiales a firmar. Por cierto, las grabaciones, quien nos las envían son precisamente los funcionarios que no quieren firmar, como una medida para presionar o por lo menos para que se conozca esta violación a los derechos humanos. El fin de semana denuncié a una funcionaria específicamente de Seguros Horizonte. Seguros Horizonte es un seguro del gobierno que ha funcionado siempre para la Fuerza Armada Nacional. Funcionado siempre, ahora no funciona, por cierto. Cuando llegan los efectivos militares a los hospitales con este seguro, las clínicas privadas ya no lo quieren aceptar por la gran deuda que existe. Esta funcionaria de nombre Tibisay Mogollón, jefe técnico, estuvo personalmente recogiendo las firmas en Maracay, una ciudad muy cerca de Caracas, para llevarlas al gobierno, otorgárselas al gobierno, dárselas en ofrenda al gobierno, y amenazó a todos los empleados de Seguros Horizonte con despedirlos si no firmaban. Las presiones han sido sumamente duras. Ha habido amenazas de todo tipo contra quienes se han negado a firmar, amedrentamientos. Han ocurrido hechos que también se van a acumular a este expediente de violación de los derechos humanos de los funcionarios públicos, de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a mostrar una carta que ha rodado por las redes sociales que le envía el ciudadano, Juan Luis Suárez Rincón, que es el Procurador General del Estado Bolivariano de Mérida. El Estado de Mérida, cuyo gobernador es Ramón Alexis Ramírez, ustedes saben que es uno de los estados donde ocurren más violaciones de los derechos humanos, más represión, porque es una ciudad universitaria. Es donde más protestas existen, aparte del Táchira, en Venezuela. Y bueno, y sabemos que este funcionario, el gobernador Alexis Ramírez, cómo ha violado los derechos humanos para reprimir a los estudiantes que protestan. No solamente eso, sino la cantidad de intentos de allanar la autonomía de la universidad en Mérida. Vamos a leer esta carta, ponme la carta nuevamente, dirigida a la abogada Glasbel Belandria, presidenta del Circuito Laboral
del Estado Mérida. Dice, está fechada el 30 de marzo del 2015, es decir, el día de hoy. Dice, urgente, además, tengo a bien dirigirme a usted con un caluroso saludo bolivariano, revolucionario y socialista, en nombre del ciudadano gobernador del Estado Mérida, geógrafo Ramón Alexis Ramírez Márquez. El motivo de la misiva es hacer entrega del cuadernillo de firma para la solicitud de derogación del decreto que el presidente de Estados Unidos emitió contra nuestro país. Esto en el marco de la campaña Obama deroga el decreto ya y Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Es imperativo tener conciencia de la grave amenaza que se cierne sobre nuestro territorio, sabiendo el peligro que corre nuestra soberanía ante un posible ataque militar. En los próximos días se celebrará la Cumbre de las Américas y los pueblos de nuestro continente y el mundo, a través de sus delegaciones diplomáticas y mediante sus firmas, esperamos exigirle al imperialismo que respete a Venezuela. Es necesario que todos los trabajadores, sin excepción, firmen el cuadernillo y sea entregado más tardar el lunes 6 de abril del 2015 ante la Secretaría General de Gobierno del Estado Bolivariano de Mérida. Firma bolivarianamente, ese es el saludo. Bolivarianamente. ¿Qué significará bolivarianamente? Juan Luis Suárez Rincón, Procurador General del Estado Bolivariano de Mérida. Bien, ahí tienen ustedes una prueba más. Todas estas pruebas se van a acumular a este expediente de violación de los derechos humanos que se está haciendo ahora con este tema de la recolección de firmas. Pero ahora surge una iniciativa del lado democrático del país, que es la mayoría, para que se firme otra carta. Otra carta que yo se las voy a leer a continuación y se están pidiendo solamente 500 firmas. Yo estoy segura que se van a recoger más firmas. Y además, no solamente de ciudadanos venezolanos, sino que también se le está pidiendo el apoyo a quienes desde otros países de América Latina han levantado la voz, han sido expresidentes, funcionarios públicos de otros países de América Latina que han levantado la voz para apoyar la democracia en Venezuela y para repudiar la violación de los derechos humanos en Venezuela. Vamos a leer esta carta y después yo les voy a explicar cómo van a hacer para firmarla sin presión el que la quiera firmar, por supuesto. Dice, nosotros los pueblos de América, promoviendo y defendiendo el derecho a la democracia y la cooperación pacífica entre las naciones, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestros libertadores y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados y de los forjadores de una patria libre y soberana, fundamentados en su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, ante la grave crisis que vive Venezuela de gobernabilidad, violación de los derechos fundamentales y de irrespeto a los valores, principios y garantías democráticas por parte de un narcoestado que ha fugado 4.000 millones de dólares a bancos y paraísos fiscales, solicitamos ante la Organización de Estados Americanos. Número 1. Aplicar la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante la flagrante violación de sus artículos 3 y 7, que hacen referencia, entre otros, al respeto de los derechos humanos, a la separación e independencia de los poderes públicos y a la celebración de elecciones libres y justas. Número 2. Exigir la presentación de la partida de nacimiento del señor Nicolás Maduro ante la presunta ilegitimidad de que un extranjero ejerza la presidencia de la República en violación de lo establecido en el artículo 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que se requiere ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Número 3. Exigir al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la exhibición oficial del acta de defunción del presidente Hugo Chávez Frías ante la presunta comisión de una ilegalidad, al ocultar la verdadera fecha de fallecimiento del mismo. Número 4. Exigir el respeto al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución venezolana y, por ende, la inmediata libertad de los presos políticos y estudiantes detenidos por ejercer el sagrado derecho a la protesta. Es justicia que esperamos los pueblos de América a la fecha de su presentación y en apoyo a la presente solicitud suscribimos los abajo firmantes. Yo voy a publicar en mi cuenta de Twitter, que es @patipoleo, al terminar el programa, el link para que ustedes toquen ahí y se metan en la página donde aparece el comunicado, donde aparece la carta y la forma. Ahí tienen ustedes la página que les va a aparecer con el link que yo voy a publicar. No lo publicamos aquí en el programa porque es sumamente largo y es complicado. Voy a publicarlo, repito, en mi cuenta, @patipoleo. Les pido que copien el link, lo coloquen en su Twitter y que incluso, bueno, le den retweet al link que yo voy a colocar en mi cuenta de Twitter, @patipoleo, para que puedan acceder los venezolanos que quieran, los ciudadanos del mundo que quieran, puedan acceder a esta página web donde aparece el documento y puedan firmarlo para llevarlo pronto a la sede de la Organización de Estados Americanos. Voy a ir a un corte y al regreso voy a estar conversando con un colega ecuatoriano exiliado en los Estados Unidos, Emilio Palacio. Mucho que conversar con él. Ya regresamos.
Agárrate. Aquí compartiendo con el colega Emilio Palacios. Él es periodista ecuatoriano aquí en el exilio. ¿Cuánto tiempo ya en el exilio, Emilio? Bueno, ya van a cumplirse 4 años dentro de poco tiempo. Sí, uno siempre cree que se regresa rápido y ya van 4 años. Yo recuerdo cuando llegaste aquí. Bueno, sí, uno tiene los sentimientos compartidos, la esperanza de que estas cosas duren poco, pero también siempre hay que poner los pies sobre la tierra y saber de que cuando se pelea contra dictaduras absolutistas y totalitarias, la cosa no es tan fácil, hay que tener un poco de paciencia, hay que apostar mucho a que la gente abra los ojos, se dé cuenta de la realidad. Y en este caso nos ha ayudado mucho, creo que a ustedes y a nosotros, la caída del precio del petróleo, que ha hecho que la economía ecuatoriana, que era el punto fuerte de Rafael Correa, de repente se desnudara, se quedara en evidencia que el famoso milagro del cual él hablaba era un milagro producto de una lotería, que era simplemente que el precio del petróleo estaba muy alto y entonces había recursos, había para repartir. Porque en Ecuador también hay petróleo. Básicamente somos un país exportador de petróleo, vivimos del petróleo y entonces al caer el precio del petróleo se desnudó la realidad. Nosotros hemos tenido de todas maneras una ventaja con relación a ustedes, que es que la moneda es el dólar. Es el dólar. Sobre eso te iba a preguntar, porque he oído a muchos ecuatorianos alabar que sí se están haciendo cosas en Ecuador. Dime si eso es cierto o no en cuanto a infraestructura, porque en Venezuela sí es verdad que todo es un desastre, está todo a punto de convertirse en La Habana, ¿no? Los puentes, los edificios, o sea, es el caos y la total destrucción de todo, pero me dicen que en Ecuador no es así. Dime tú. Bueno, se ha calculado que lo que recibió Rafael Correa en sus 8 años de gobierno hasta este momento, como ingresos del Estado, como ingresos del fisco, son superiores a lo que recibieron todos los gobiernos de toda la historia republicana anterior. Es decir, él tuvo... Porque tienen una suerte además. Es la lotería, se ganó ¿Sí? la lotería. Y entonces, con eso obviamente hubo cómo hacer cosas. La verdad es que como los de ustedes, como Chávez y como Maduro, ustedes tuvieron muy mala suerte. Acá algunas carreteras sobre eso todo es lo que me dicen, las vías. Se hicieron algunos aeropuertos, se hicieron algunos hospitales. Cierto es que en los hospitales no hay cama. Cierto es que las carreteras ya comenzaron las lluvias fuertes y no están funcionando muy bien. Cierto es que los aeropuertos son muy bonitos, pero los aviones ni entran ni salen porque no hay vuelos, pero la infraestructura está allí. Y te decía que tuvimos una ventaja, que era el dólar, porque entonces el gobierno no pudo imprimir billetes, que era el caso de ustedes. Es decir, no le alcanzó con el petróleo caro, además imprimió billetes. Acá no, acá tuvo que contentarse con el precio del petróleo y sí, la tragedia que tuvimos es la deuda externa, sobre todo con China, muy parecido igual al fenómeno de Venezuela, lo cual nos ha dejado pues endeudados hasta la coronilla. Pero lo bueno del dólar es que impidió que se desatase una inflación alocada, de que los precios subieran más allá de cierto límite. Pero ahí sí no hubo ninguna intención de cambiar la moneda, como pasó en Venezuela, que todo se cambió. No, sí, la intención ha existido desde el primer momento y de hecho hay un plan para cambiar la moneda. Ya existe una moneda alternativa que se llama la moneda electrónica, el dinero electrónico. Lo que ocurre es que la resistencia de la población es muy grande y el gobierno ha ido con paso lento para no provocar reacciones de descontento, porque la gente no ve bien este sistema que se quiere sustituir. Ya existe la normativa legal, ya existen las maquinitas, ya puedes tú pagar con ese dinero electrónico, lo que hay es una resistencia de la población que se niega a utilizarlo. Siempre ha habido mucha expectativa con respecto a Rafael Correa, porque se dice que de todos estos franquiciarios, como lo llamo yo, uno de estos países que vienen con este cuento del socialismo del siglo XXI, es el único que ha sido preparado realmente y que además tiene un cerebro un poco imperialista, porque estudió aquí, en los Estados Unidos, se formó aquí, y que su preparación iba a impedir ciertos atropellos y ciertas barbaridades como las hemos visto en los otros países. Mira, yo la verdad es que estoy muy agradecido a Estados Unidos porque me dieron el asilo y porque es un país de libertades, pero una cosa que sí les voy a reclamar algún día a las universidades norteamericanas, yo no sé cómo a este señor le dieron un título. Me gustaría ver la tesis, los exámenes que rindió. Yo no sé si tú has visto un video que está circulando por internet donde él hablando en inglés. Bueno, es la burla de todo el mundo. Yo hablo muy mal inglés, yo no digo que yo sea un gran... Bueno, porque también los periodistas hispanos hacemos nuestro trabajo en español, ¿no?
Y no nos hemos graduado en una universidad aquí en los Estados Unidos, pero tú te graduaste en Ecuador, yo me gradué en Venezuela. Bueno, Pero eso sí, el español lo manejamos a la perfección. bueno, pero no, yo no pretendo, ni se me ocurriría pedir un título con mi mal inglés. Con ese inglés no sé cómo una universidad norteamericana, la Universidad de Illinois, le puede haber dado un título. Algún día quiero averiguarlo. Lo que sí te puedo decir es que si la universidad le dio correctamente el título, no lo ha sabido aplicar para nada. Ya al caerse el precio del petróleo, se ha revelado que la economía no tiene ningún sustento. Acaba de colocar el Ecuador, para que te hagas una idea, comparemos Perú con Ecuador, vecinos los dos países. Perú colocó deuda externa al 5,6% 35 años. Ecuador acaba de colocarlo al 10,6% por 2 años. Eso ni siquiera el chulquero, como nosotros le llamamos, de la esquina, te da esas tasas de interés. Eso es entregarse por completo. Entregar el país, entregar ¿no? La el soberanía, país. todo. Bueno, el caso de Perú, la verdad es que sí, en la semana que viene, por cierto, voy a tener un analista aquí que va a hablar del tema peruano, porque ni siquiera Ollanta Humala, que se decía que venía también con este cuento del socialismo, ha podido acabar con la economía, con la buena economía, con el crecimiento en Perú, ¿no? Pero hay un tema que yo también quiero tocarlo contigo que se refiere a estos franquiciarios, y es que a todos los maneja la mujer, Emilio, pero creo que en Ecuador no está ocurriendo eso. En Venezuela, la mujer, la esposa, la Cilia Flores es la que maneja a Maduro. Lo mismo está ocurriendo en Perú, por cierto, que ese es uno de los cuestionamientos que hay con Ollanta Humala. Pasa en Nicaragua con Daniel Ortega. ¿Cómo es la situación de la pareja presidencial en Ecuador? Bueno, es un tema que personalmente no me atrae mucho meterme, que yo creo que las cosas personales de los primeros pero mandatarios... Pero manda ella, no es cosa personal, te hablo de lo público. ¿Manda ella en Ecuador o no manda? En lo público ella es un personaje que no aparece, que no se presenta, no aceptó ser primera dama, no la ves nunca, de hecho no se sabe si está en el Ecuador o no está en el Ecuador, ella es belga, pasa mucho en el extranjero, pocas veces se lo ve con el presidente, ellos mantienen una relación muy reservada, muy discreta y bueno, en eso nosotros nunca hemos querido intervenir. Entonces, sí manda él. Bueno, él dice que manda él, él tiene una frase, dijo, ustedes recuerden que yo soy el jefe del Estado y el Estado es la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, las Fiscalías, la Superintendencia, es decir, él se considera el jefe de todo el aparato del Estado. ¿Y eso cómo funciona? Y él sale en televisión y dice, el juez tal acaba de declarar inocente al señor. Eso no puede ser. ¿Cómo van a declarar inocente a ese señor? Y al día siguiente el juez va y cambia y modifica. El Superintendencia de Comunicaciones, ¿cómo puede ser que este periódico haya publicado este artículo? Hagan algo, intervengan. Y entonces al día siguiente lo sancionan al medio de comunicación. Es decir, él dicta sentencias y da órdenes a otras instancias del Estado a través de la televisión. Por ejemplo, dice a la Asamblea Nacional, se me han demorado mucho con esa ley. Al día siguiente la ley está aprobada. ¿Pero es porque la mayoría es del partido de Correa todo, o es por no miedo? Es la mayoría. ¿O es no, por miedo? No, todo es de él. Todo está controlado por él. ¿Cómo lo logró? Bueno, inicialmente convenció a la gente, eso no hay cómo negarlo, la gente creyó en él, éramos pocos, éramos una absoluta minoría los que denunciábamos el verdadero carácter de este gobierno, pero eso paulatinamente fue cambiando. En las elecciones del 27 de febrero del año pasado, que fueron unas elecciones seccionales, es decir, alcaldías de las principales ciudades del país, por primera vez las perdió todas. Y ahí se produce un cambio completo. Entonces no tiene intervenido el poder electoral. No, sí lo tenía completamente intervenido, al igual que Venezuela. Yo estuve cuando ustedes en Venezuela hicieron un referéndum para modificar la Constitución y recuerdo muy bien cómo esa noche se produjo un quiebre, porque era un escándalo, no daban la información. ¿Qué es lo que habían ocurrido? Que habían preparado un fraude de 5 puntos y resultó que la diferencia era de 20 puntos. Y entonces no había cómo ocultarla. No. O sea que tú sí estás de acuerdo en que si hay una gran diferencia no se puede hacer el fraude. Porque esa es la tesis que maneja la oposición en Venezuela. Primero que eso es, en términos generales es así, pero también hay que ser específico. Es decir, el gobierno analiza las encuestas y dice, bueno, vamos a perder por 10 puntos, entonces hagamos un fraude por 15. Los fraudes hay que prepararlos. Tú no puedes tener las carpetas de votos ahí preparadas para que métanme más. No, tienes que tener ya un escenario preparado. Y ellos prepararon un escenario. Lo que pasa es que se desbordó, porque la gente cuando le hacen la pregunta, ¿usted por quién va a votar? Miente. Por miedo al gobierno dice, no, yo voy a votar por el gobierno, y resulta que no es así. Y aquí ocurrió eso.
Nosotros creemos que para las elecciones presidenciales se van a preparar para una diferencia muchísimo mayor, probablemente tan grande que nos cueste ¿Cuándo es la mucho. elección presidencial? Son en el 2017. Te estaba diciendo que entonces se produce este colapso, tú le hubieras visto las caras, ellos no se lo esperaban. Fue un balde de agua fría que les cayó encima. Tenían preparada la fiesta, la orquesta. Esta pregunta te la hago por el interés que hay en la región con todos estos países. ¿Fueron con candidatos únicos o...? No. Mira, eso es algo muy interesante. No, la oposición fue dividida en las ¿Y candidaturas. con todo y esa razón? La gente lo que hizo fue, bueno, ¿cuál es el que tiene más opción de derrotar al gobierno? Y votó por ese. Nosotros decimos, o bueno, no nosotros, yo sostengo en mis columnas y en mi tesis como periodista de que la unidad que nosotros necesitamos es la unidad en las calles. Es decir, en las calles tenemos que estar todos juntos. Se han convocado también desde el 27 de febrero, a partir de esa derrota electoral, multitudinarias manifestaciones en las calles que cada día van creciendo más. La última fue el 19 de marzo. Pero me imagino que es porque, por el liderazgo regional que hay. O sea, hay un líder en cada uno de los municipios. No, perdóname, no son los alcaldes los que convocan, son los sindicatos y los indígenas. Porque el otro fenómeno muy interesante de nosotros es que los sindicatos, la izquierda, los indígenas, los grupos revolucionarios, ahora están en contra del gobierno. Y se han organizado. Bueno, siempre tuvieron su organización sindical. Pero te digo, se han organizado para esto, para este tema de la calle que es tan importante, Emilio. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos convocan a su gente, a sus bases, pero ocurre que no solo van los sindicalistas, también va el profesor, va el académico, va el empresario, va con su familia y lo escriben, me mandan cartas y dicen, mire señor, yo fui con mi familia, yo no soy de ningún sindicato, yo no soy de izquierda, yo soy de derecha, bien de derecha. Pero ahorita tenemos que estar unidos todos contra este gobierno. Pero eso es lo que demuestra es una madurez política del ecuatoriano. Muy difícil, pero que se lo ha ido logrando. Ahora, cuando llegue el día de las elecciones, no te sorprenda que vayamos igual divididos en distintas listas y lo que ocurra sea que los ciudadanos digan, bueno, este es el que le puede ganar y por una conjunción de fuerzas los votos vayan en esa dirección. Es decir, nosotros no ponemos tanto énfasis en la unidad electoral, aunque ojalá que se diese, ojalá. Pero fíjate, eso ha funcionado mejor de lo que ha funcionado la unidad electoral en Venezuela. Quiere decir que de repente, cuando tú le impones un candidato al ciudadano, a lo mejor eso sí no le gusta y no sale a votar. Y hay otra cosa que también ocurre en el Ecuador, es decir, ¿le parece raro cómo es que este de izquierda se une con el derecha en la misma plataforma electoral? No, que vayan separados y yo veré a cuál de los dos le doy mi voto. Exacto, porque no hay la imposición tampoco. Eso ocurrió el 27 de febrero y es lo que acaba de ocurrir ayer en Bolivia. En Bolivia la oposición fue dividida en las elecciones seccionales y la gente decidió, yo voy con este, yo me voy con este, y en algunos ganó la derecha, en otros ganaron ex aliados de Evo Morales, ex miembros de su partido, que la gente dijo, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por allá. Pero donde sí es indispensable la unidad, y en eso sí somos muy de meter mucho ese mensaje, es de que, por ejemplo, si hay una convocatoria a las calles, si hay un preso, si hay un medio de comunicación perseguido, todos tenemos que ir. No te digo que ya lo hemos logrado, todavía la mezquindad existe, todavía el egoísmo se siente lamentablemente eso no es una cosa que va a cambiar. Pero hay represión en esas concentraciones, en esas protestas, ¿hay represión del gobierno? En las primeras manifestaciones hubo una represión brutal muy fuerte, pero cada vez es más grande la presencia. La última era una cosa, oye, yo me sentí muy emocionado. Las reportes que llegaban, no sé si tú conoces Quito. Quito es una ciudad de calles muy pequeñas. No, y tengo que esperar que se vaya a correr. Sí, bueno, Quito es una ciudad de calles muy pequeñas. Entonces dicen que la manifestación salió de su punto y llegó al resultado, al extremo donde estaba previsto y estaba todo lleno de gente. No se podía mover y siguió la gente avanzando y seguía. Entonces dicen que eran dos manifestaciones en realidad. Una que llegó primero y luego otra que llegó después. Era una cantidad, y lloviendo. Un aguacero increíble, y además. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos a hablar de la libertad de prensa por todos estos resultados que hubo en la reunión en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Panamá. Ya regresamos con Emilio Palacio. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con el colega ecuatoriano Emilio Palacios. Emilio, la libertad de prensa en Ecuador. Tú eres digamos que tú iniciaste este éxodo de periodistas cuando se te persiguió. Tú trabajabas en El Comercio. El Universo. En El Universo, perdón.
en el universo. Y bueno, tu caso fue bien conocido y bien reseñado. Cuando a mí me pasó hace 10 años, yo decía, esto no es un caso particular, esto es una política de Estado. Y siempre lo dije, esto es una política de Estado, la persecución a los medios, a los periodistas libres, independientes, porque es cerrar la voz de quienes realmente colocamos en la opinión pública la verdad de lo que hacen estos tipos de gobiernos. Y todos los gobiernos, no son estos, son todos, porque para eso estamos. ¿Qué ha pasado después de ti? ¿Qué ha pasado? Porque aquí tengo el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que lo dice, pues que es uno de los países donde más se persigue al periodismo libre. ¿Qué ha pasado en Ecuador después de que tú te fuiste hace 4 años? Bueno, hay que reconocer la realidad, el gobierno logró su objetivo. Hay una censura o una autocensura que para la práctica, para los hechos prácticos es exactamente lo mismo. ¿O es peor? O es peor, inclusive, tienes tú toda la razón. El gobierno tuvo una gran habilidad, le hizo creer a un sector de la población de que, bueno, era contra este o contra este medio o contra este periodista o contra esta persona, que no era una política de Estado de conjunto. Y entonces eso hizo que las defensas de la sociedad, el sistema inmunológico de la sociedad se bajara y permitió que este cáncer avanzase demasiado. Eso ya pasó. En este momento ya la sociedad abrió los ojos. Es decir, ya nadie duda de que Rafael Correa tiene un problema con los medios de comunicación. Y más que con los medios, porque esto también hay que decirlo, ha sido una habilidad de ellos, pero que también ya se les vino abajo. El problema de ellos no son los periodistas, el problema de ellos es los ciudadanos. Es decir, lo que ellos no quieren es que el ciudadano de a pie se queje de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ante esta caída del precio del petróleo de la que yo te hablaba, acaban de subir los aranceles a todo. Materias primas, bienes de consumo, bienes de capital, y entonces el ciudadano empieza a sentir que no hay lo que él necesita, o que es más caro, para ser más exacto. El dinero ya no le alcanza, por tanto, hubo que recortar el presupuesto, hubo que bajar el presupuesto del Estado. A los trabajadores en el Ecuador, por ley, una vez al año las empresas les entregan una parte de sus utilidades. El gobierno le metió la mano a las utilidades, a las empresas telefónicas de telefonía celular, que son las más importantes, y todos saben que luego irá por el resto. Le ha metido la mano a la seguridad social. Entonces ¿Le meten la mano? O sea, que la gente se queda sin sus utilidades. Sí, se quedó. Dijo, por ley, sacó una ley diciendo esto ya no se le entrega a los obreros, sino que va a manos del Estado. Al Seguro Social le ha metido la mano. Que eso es bueno aclararlo, obreros, porque ellos se dicen que están del lado del sector más popular, de los sectores pobres, de los que nunca han tenido nada. En el Ecuador ya no son los empresarios, Patricia. Hoy en día el mejor sostén del Ecuador es un sector de empresarios que está haciendo mucho dinero con este gobierno. La gran mayoría de la población. ¿Empresarios que son tradicionales o los nuevos, como pasa en Venezuela, que son los nuevos ricos? No, de los tradicionales también. De los tradicionales también que se han enriquecido. Hay que decir que hay gente muy honesta, que hay gente con muchos principios, empresarios ante los cuales me les saco el sombrero, pero hay que decir la verdad. También empresarios que, más que boliburgueses, es boliburgueses de nuevo tipo, porque ya vienen del pasado, vienen de la vieja época y dijeron, bueno, acá hay que hacer negocios con el señor, hagamos negocios con el señor y yo no tengo ningún problema. Pero te estaba diciendo de que entonces ese ciudadano se empieza a quejar. Tú me estabas contando que quieres que te hable luego del caso de la Trinitaria, una isla de Guayaquil de la que ya te voy a hablar, y tú vas a ver ahí que esas no tienen ojos celestes, ni pelo rubio, ni piel blanquita. Lo revisé. Esa gente de muy abajo. Bueno, lo que Correa tiene miedo es que esa gente se queje. Y cuando nos persigue a nosotros... No que se queje, sino que se sepa que se están quejando, me imagino, Así Emilio, ¿no? Porque una cosa es que exista el problema y otra cosa es que se difunda en los medios. Exactamente, porque entonces se entera toda la población. Es decir, lo que él no quiere es que eso trascienda. Y la persecución a la prensa y la persecución a los medios de comunicación es taparnos la boca a nosotros, pero más que a nosotros, a quienes están detrás de nosotros, que es esos ciudadanos que encuentran en los medios y encuentran en los periodistas la manera de que su problema se conozca. Vamos a ver un poco del verbo de Rafael Correa, que además habla también de la recolección de firmas en Venezuela, pero en el informe de la CIP se habla de que el peor clima de malestar con respecto a Rafael Correa surge de unos enlaces sabatinos que tiene. O sea, un programa que tiene todos los sábados en Ecuador, donde habla describe a los periodistas y a los medios como perversos, inefables, amargados, deshonestos, envenenados. Bueno, eso es poquito al lado de lo que hemos oído en otros... No, pero lo terrible es que él pone la foto del periodista. Y entonces dice, véanlo, reconózcanlo.
Si lo ven en la calle ya saben quién es. Bueno, es decir, lo somete al escarnio público y además y yo promueve no sé la violencia contra el periodista. Y ha ocurrido. Es decir, a Fausto Valdivieso, un periodista, le pegaron 4 tiros. Le pegaron 4 tiros después de que él anunció de que tenía una denuncia muy grave que hacer con respecto a un canal de televisión incautado por el Estado. Él lo mataron. A un señor que hace twitters, que hace fotos cómicas por Twitter, le mandaron un ramo de flores diciendo, ojalá que tu familia, tu señora tal cual con el nombre y tus hijos tal con los nombres de los niños, la pasen muy bien y que estén bien cuidados. Es decir, una amenaza de muerte. Al caricaturista Bonil lo amenazaron de muerte. Es decir, ya tú no sabes, se crea un clima de inseguridad. En la que tú no sabes a qué atenerte exactamente. Sí, ya lo de llevar al periodista a la cárcel queda como pequeñito al lado de este tipo de cosas, ¿no? Así es. Porque, bueno, el periodista va a la cárcel o va al exilio y bueno, mira, se suele decir que los gobiernos estos nos persiguen a los periodistas y persiguen, eso no es verdad. A quien persiguen es a las familias. Porque uno ya se metió en esto, cuando se metió en esto sabía más o menos que algún día algo podía ocurrir. Realmente las víctimas son las familias. Las víctimas son las familias. Y ellos lo saben. Y lo juegan con eso. Una de las cosas que dice el informe de la CIP precisamente es que los países con más peligro para el ejercicio del periodismo son Argentina, Venezuela y Ecuador. Eso lo dicen y por los casos específicos que tú estás diciendo. Vamos a ver uno de las injerencias de Rafael Correa en el tema de Venezuela, con la opinión de esta recolección de firmas para solicitar la derogación del decreto del presidente Barack Obama. Vamos a verlo. Venezuela, compañeros. Aquí no se trata de estar a favor o en contra del gobierno, se trata de hacer respetar el derecho internacional. Lo que hizo Obama con su decreto ejecutivo es como que si yo con un decreto ejecutivo, en base a la fuerza, pusiera sanciones a Colombia, a Perú, a Israel, a los propios Estados Unidos. Eso atenta contra todo derecho internacional. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. La amenaza está en otros lados. Así que viva Venezuela, el pueblo de Bolívar. ¡Que viva la Venezuela bolivariana, compañeros! La gente termina creyéndose estas cosas, porque por ejemplo, este tema en Venezuela de que va a venir Estados Unidos y va a bombardear el país y va a matar a todos los venezolanos, etcétera, la gente no se lo ha creído. Ya la gente no cree en estas cosas. Bueno, y en Ecuador menos todavía. No sé si te fijaste en el detalle, al inicio dice, no se trata de defender a un gobierno. Sí. Es decir, ya Rafael Correa ve que el barco del socialismo del siglo XXI se está hundiendo. Varias cosas lo ha hecho. Toma distancia muchas veces de Maduro, muchas veces de Cuba. Ellos ya ven que si Raúl Castro se reúne con Obama, que si la señora Dilma Rousseff está hablando de que quiere una reunión con la Casa Blanca para solucionar el problema gravísimo que tiene, el ALBA se está desmoronando. Acaban de perder las elecciones en Bolivia. No estoy diciendo que mañana se acabe esta pesadilla, Patricia, lamentablemente la tendremos que aguantar por un tiempo, pero ya no es el peor momento, ya no están en alza, ya no están en la dinámica de seguir avanzando, ahora están a la defensiva, se están defendiendo, tienen muchos recursos para hacerlo. Pero eso te iba a decir, ¿cuánto costará esto? Porque fíjate que habían venezolanos en la primera fila, mientras hablaba Correa, en todo el mundo están organizando esta recolección de firmas. ¿Cuánto le estará costando a Venezuela esto? O sea, ese es el dinero que no llega a los sectores populares precisamente, ¿no? Es decir, los recortes de dinero por la caída del precio del petróleo es en todo menos en propaganda y en persecución y estado policíaco, porque si no se hunden. Es decir, el que paga los platos rotos es el ciudadano común y corriente. El Estado controlador, como lo llama un líder de la oposición de Ecuador, se mantiene y mantiene sus garras y sus tentáculos, cada vez incluso fortaleciéndolos un poco más. ¿Está enfrentada la sociedad en Ecuador como si ocurre en Venezuela? No. Porque, por ejemplo, eso de que se va Nicolás Maduro mañana, pero el problema no se resuelve, porque hay un enfrentamiento realmente en la sociedad, o sea, hay una guerra. Ha quedado esa idea sembrada de que el rico es malo, de que el banquero es malo, de que si tú tienes dinero, pues seguro que te lo robaste el dinero, etcétera. Esa idea sin duda quedó. Pero en este momento esa polarización no existe ya. Es decir, en este momento yo te diría que hay un amplio sector de la... se acaba de hacer una encuesta, que Rafael Correa quiere reelegirse y para eso va a modificar la Constitución. No quiso hacer una consulta popular, como si cada vez que él tenía alguna idea, se le ocurría algo, convocaba una consulta. Y le salía bien.
Bueno, Ahora no se atreve. esta vez no quiso convocar una consulta y dio la orden de que modifiquen la Constitución. ¿Y cómo es eso de dar una orden? ¿Quién modifica la Constitución? La Asamblea Nacional. Pero él dice, vamos a poner esto y al día siguiente los asambleístas van y hacen como él dice que hay que hacerlo. Te puedo contar unas anécdotas que te vas a reír si quieres de cómo funciona esa historia. Y se va a dar, pero se va a dar esto. Por supuesto, es que O sea, que va a la reelección. Se va a dar porque a menos que nosotros lo derrotemos. Eso Exacto. es otro capítulo. Pero déjame decirte esto. Entonces la oposición decidió, bueno, vamos a recoger firmas para pedir que se haga la consulta popular. Por supuesto, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral han negado a la oposición ese derecho. Pero las encuestas no las pueden esconder, pues. El 82% de la población quiere que se convoque una consulta nacional para decidir este tema. Y si se convoca la consulta popular y se les pregunta si quiere la reelección, el 70% no quiere que haya la reelección. O sea, que no lo quiere a él. No lo En quiere a él, definitiva. así es. Porque el caso distinto en República Dominicana, que no hay reelección y como quieren tanto al actual presidente, a Danilo Medina, quieren que haya reelección para poderlo tener otra vez, al contrario. Eso ya no ocurre. En este momento el problema pasa por otro lado, es decir, bueno, no lo queremos a Correa y a quién elegimos como presidente. Y eso todavía a nosotros nos falta construir una figura de oposición Todavía no alternativa. hay. Lo estamos construyendo, se están promoviendo figuras, estamos por el buen camino, pero sin duda todavía nos falta avanzar por ese lado. Ayer ya teníamos previsto traer a Emilio Palacio aquí al programa y yo recibí un correo, una solicitud de una ONG que defiende los derechos humanos para tratar el tema, un caso de violación a los derechos humanos en Ecuador, se ha llamado el caso La Trinitaria. Vamos a ver un video de la denuncia y al regreso vamos a conversar con Emilio Palacio sobre esto específicamente. Vamos a verlo. Otro tema, les contamos que varias casas de caña fueron derrumbadas en un operativo de desalojo en la cooperativa Mélida Toral en el sector de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Centenares de policías participaron en la acción ejecutada por la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares. Los elementos de la policía se desplegaron por aire, estero y tierra para controlar el operativo de desalojo. La maquinaria pesada derrumbó varias casas en la cooperativa Mélida Toral, donde 22 familias ya habían sido notificadas de la acción. Ya, nosotros lo único que le pedimos es que ya, si van a desalojar, desalojen. Pero déjenos un techo donde meternos con nuestros hijos. Que saquen las cosas, yo tengo a mi bebé, no tengo a dónde llevarlos. Si mi vecino no me dice que a dónde meter las cosas, no tengo a dónde llevar a mis hijos. Sin embargo, les tomó de sorpresa, pues según indicaron los abogados de los moradores, el operativo estaba suspendido por diligencias que se iban a realizar. Estamos aquí sorprendidos con la actitud de la Secretaría Técnica que no ha respetado los derechos de la ciudadanía. ¿Qué incumplido, abogada? Estaba previsto una inspección al territorio el día lunes a las 9:30 de la mañana y no se ha dado cumplimiento a eso. Estamos viendo, no estamos en zona de riesgo. Quiñones señaló que les iba a reubicar, pero antes de la reubicación se ha ejecutado el desalojo. Ellos comunicaron que iban a aplazar, por ejemplo, que no iba a haber lo que es ya por el desalojo, porque iban a tener nuevo censo, iba a haber un nuevo censo, pero iba a ser el día lunes. Los vecinos ayudaban a las familias a sacar sus cosas voluntariamente, mientras otros desarmaban sus humildes viviendas. No obstante, en el transcurso de las horas se dieron incidentes cuando algunos desalojados fueron retenidos por la policía tras lanzar piedras. Varias personas desalojadas, como doña María Chalén, aseguran que no tienen dónde ir, por lo que quedarán con sus enseres aquí, a la intemperie. Vamos a ir a dónde alquilar, yo no tengo trabajo, no tengo que me ayude, soy madre soltera. Los incidentes continuaron y una casa comenzó a incendiarse, pero las llamas fueron controladas rápidamente. El operativo estuvo dirigido por comisarios de policías, pero ninguna autoridad dio declaraciones a la prensa. Marta Navarrete, Telerama Noticias. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya en la parte final del programa estamos con Emilio Palacios, colega periodista ecuatoriano, y acabamos de mostrar, antes de ir al corte, un video, una noticia sobre el tema de la isla Trinitaria en Ecuador.
el desalojo de personas, como tú dices, que no tienen ojos azules. Aquí hemos visto que son personas bien humildes que han sido desalojadas. ¿Qué pasó ahí en Isla Trinitaria? La Isla Trinitaria es una isla muy grande que queda al sur de la ciudad. Yo la conozco muy bien porque en el trayecto de mi casa al Diario del Universo tenía que pasar por la mitad de la Isla Trinitaria todos los días, 2, 3 veces al día. Además, varias veces me preocupé de hacer reportajes. Debe ser el sector más, o al menos hasta que yo estuve allí, era uno de los sectores más pobres de Guayaquil, si no el más pobre, con esta característica adicional que tú te habrás fijado de que es básicamente una población afro, y este componente de discriminación y de maltrato que hay hacia esta gente siempre estuvo presente en el país. Mucho desalojo, y es una cosa extraña, porque cuando gobernaba la derecha, nosotros defendíamos a esta gente de que los gobiernos de derecha, oiga, está bien, hay que poner orden, pero no los trate mal, respete los derechos humanos. A veces se producían desalojos brutales. No, así no se hacen las cosas. ¿Pero por qué son los desalojos? ¿Por las malas condiciones de vida? Bueno, no, aquí es que es un negociado. Aparece alguien que reúne a estas personas, le dice, mira, vamos a invadir esta zona y nos vamos a tomar esto de acá, les saca dinero, les cobra dinero para tomarse esas tierras, y entonces esta gente, pues como está desesperada por una casa porque no tiene un techo donde vivir, entonces caen en la trampa y hacen esto. Y entonces los gobiernos lo que deberían hacer es poner regulaciones, poner controles, impedir que ocurra, y si ocurrió, buscar la manera, respetando los derechos humanos sin violencia, de dar alternativas. Y entonces la actual alcaldía, la alcaldía de Jaime Nebot, ha actuado con ese sentido con mucha inteligencia. Un candidato de oposición, por supuesto, un alcalde de oposición, que ha sido ir creando planes de vivienda, en vez de que vayan con estos traficantes de tierra, ofrecerles lo mismo, pero bien hecho. Es decir, terrenos bien estructurados, con luz, con canalización, a precios módicos, con facilidades para que compren la vivienda. Y ha tenido un éxito y un extraordinario resultado. Lo que ocurre es que Rafael Correa, como quería ganar las elecciones, entonces reunió a estos traficantes de tierra y los puso de alcaldes, de candidatos, asambleístas, alcaldes, con lo que fuera. Y eran su fuerza de choque. Los mismos que están ahora movilizando a esta gente para invadir la Trinitaria. Cuando ya estuvo en el poder, cuando ya se consolidó, ya no sintió la necesidad contra esta gente, entonces le dio la patada y ahora está en contra de ellos y entra con mucha mayor brutalidad que cualquier gobierno anterior. Y dejando de lado estos proyectos que ya existen y de alentar estos proyectos que ya existen. Entonces entran los tanques y tumban las viviendas, no le avisan a los ciudadanos y respetan. Y no le dan opciones tampoco de vivienda, me imagino. Y no le dan opciones tampoco, para nada. Y como ves tú, hay algunos que lloran, pero la mayoría están muy enojados. Muy enojados. Muy enojados. Y vemos que hay muchas mujeres, o sea, seguramente son madres solas, madres solteras. Exactamente, víctimas de ese explotador que les vende un terreno que es parte de una cosa que no está bien hecha, pero al mismo tiempo víctimas de un Estado que no les da una alternativa que sí se puede dar. Y que ya hay experiencias de varias alcaldías que han logrado planes de vivienda populares muy exitosos que demuestran que puedes hacer las cosas de otra manera. Lo que pasa es que ya Correa ya no le interesa, ya tiene asegurado el poder, ya no tiene plata para andar repartiendo, y entonces ahora recurres a la brutalidad y a la violencia. El aparato ya cambió completamente su carácter. Pero lamentable es que parece que es un sector que no tiene quien lo defienda, ni los unos ni los otros, ¿no? Siempre han sido perseguidos. Bueno, ahora más bien lo contrario. El alcalde de la ciudad, que es un alcalde de oposición, mandó entonces unas carpas que la alcaldía tiene, el municipio tiene preparadas para el efecto, para que estas personas, eso no se ve en el reportaje. Ya la gente ya no está, como tú la viste ahí, desamparada. Pusieron estas carpas para que pudiesen la gente pasar la noche, para que te hiciesen. Y entonces Correa se puso furioso. Porque le mandaron carpas. Porque los están protegiendo. Porque los están protegiendo. A ecuatorianos. Están politizando el problema. Señor, simplemente lo que están haciendo es tratando de impedir que sufran las consecuencias de una acción brutal como la que él estaba... Y que él es el que la ha promovido, porque te repito, él promovió a los invasores de tierra, los puso de candidatos, los hizo elegir asambleístas, les dio fortaleza política, les dio herramientas políticas. Y ya no les interesa, ahora los desechan. Ahora los desechan. Emilio, ya terminando el programa, ¿cómo se mueven las redes sociales en Ecuador? El Twitter, ¿cómo se maneja? ¿Cómo
¿Cómo es esa dinámica? Bueno, es la otra guerra que le hemos ganado a Correa, porque Rafael Correa le declaró la guerra a los tuiteros, nos declaró la guerra por internet. Aquí hay un famoso comediante, John Oliver, que tiene su programa en la HBO, y le dijo, oiga, presidente Correa, ¿cómo va a ser eso? Las guerras por Twitter no se ganan nunca, eso es una tontería, olvídese, déjese de ser el ridículo. Y la perdió completamente, es decir, Twitter, Facebook y todo eso está, a pesar de que él montó un centro, le llaman los trolls, porque es esta gente que se dedica igual a que en insultar. Venezuela, y eso cuesta un gran dinero, eso cuesta mucho dinero. Pero acá se publicaron las fotos donde tú ves en la oficina de los trolls y la dirección. Todo con 0 seguidores, esa gente 0 seguidores, 2 seguidores y empiezan a decirle a uno. Acá sabemos dónde están las fotos, se le ha tomado fotos y tú lo ves haciendo todo su trabajo. Bueno, cuando tú ves las trends, que se llaman las tendencias, bueno, las tendencias que se imponen son las tendencias contra el presidente. Eso es un buen detalle, porque mañana nosotros vamos a tratar este tema del Twitter y la guerra con este tipo de gobiernos, porque en Venezuela ya hay una amenaza de alguna forma controlar las redes sociales. Y la amenaza viene del Ministerio Público, la propia Fiscal General. Gracias, Emilio, por habernos acompañado. Mañana estén pendientes. Vamos a saber si es posible controlar las redes sociales. Patricia Poleo en Agárrate.